defendiendo uno de los postulados más grandes que a lo largo y ancho de toda la historia se ha debatido. Algunos están a favor de la existencia de Dios y algunos están en contra de la existencia de Dios. Normalmente siempre están en ambos bandos, son estos bandos. Unos están en pos del ateísmo y otros en pos del teísmo. Nuestra posición es justamente creer en la existencia de Dios, creer en aquel que creó todo cuanto existe, aquel que le dio vida a nuestro ser, el que le dio vida a todo cuanto vemos, a las aves, a los árboles, el sostén del universo. Ese es Dios. Dios con nosotros, todopoderoso, el soberano, aquel que literalmente permitió que nosotros podamos gozar de su infinito amor. Y en esta mañana vamos a defender este principio o este fundamento que nosotros como cristianos lo creemos con todo nuestro corazón. Te voy a ser sincero. Hay cosas que nosotros no podemos negociar. No podemos titubear ante ciertas verdades. Hay verdades a las que nosotros debemos de aferrarnos y punto. Si Dios nos dice que es A, pues lo voy a creer que es A. Por más que mi mente muchas veces me diga lo contrario, su palabra me dice que así es. Y yo debo de permitirme inclusive ir en contra de lo que en este momento lo que me hace bien para hacer la voluntad de Dios. En ese momento a lo mejor me haga bien porque todo el mundo dice no creer en Dios. Todo el mundo dice que Dios no existe, pero la Biblia me dice que Él sí existe. Entonces yo tomo la decisión tajante de creer que lo que su palabra me dice es correcto. ¿Y por qué muchas veces nosotros negociamos con estas verdades? ¿Y qué termina siendo? Lo que termina siendo es justamente destruir todo el edificio de la fe cristiana. Si nosotros negociamos con ciertas verdades, todo este edificio que un día Dios permitió levantarse, a lo mejor no se destruye literalmente y todo el mundo lo va a abrazar como destruido, sino se destruye personalmente. Porque hay muchas otras personas, obviamente, que lo han abrazado con convicción y han defendido y lo defenderán a capa y espada toda su vida. Pero cuando personalmente decidimos apartarnos de estas verdades, de esos fundamentos, vamos a empezar el declive y la debacle personal, que esto va a afectar inclusive a nuestro entorno. Imagínate a un padre de familia que empiece a dudar acerca de la existencia de Dios. Esta duda va a crecer aún más y va a convencerse él de que Dios no existe, que esta enseñanza va a influir en sus hijos. La va a influir en sus hijos y estos hijos van a crecer con este conocimiento que no es correcto. Y ellos también van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, a menos hasta que alguien se levante e indague en la palabra e indague en lo lógico también. Y llegué justamente a la conclusión de que Dios existe y entonces automáticamente se rompe esta maldición. ¿Por qué es necesario conocer los fundamentos? ¿Por qué? Uno como pastor pues tiene la responsabilidad de dirigir, de direccionar a su congregación, ¿verdad? A la congregación que Dios le ha dejado para administrar, para coberturar. Obviamente nosotros no somos inerrantes, nosotros no somos personas perfectas, que tenemos muchas fallas, pero tenemos que someternos a la palabra de Dios y alimentar justamente al pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Dentro de esta responsabilidad, muchas de las cosas que escuchamos afuera van a influir en nuestras vidas, influir ya sea para bien o para mal. Y entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué es necesario conocer estos fundamentos? Porque hay mucha confusión debido a las doctrinas no cristianas que se han metido dentro de la congregación. Uno de ellos, por ejemplo, es el arrianismo, que postula que Jesús no es Dios. Que lamento decirles que muchas de las iglesias que son conocidas, que en muchos de los conocimientos que ellos han impartido, han tergiversado este conocimiento, han creído que Jesús no es Dios. Para mí es crucial y es importante creer que Jesús es Dios, porque la Biblia así lo declara y lo demanda. Y uno de los fundamentos que vamos a ver en todo esto, el largo y ancho del desarrollo de estas series o de estos capítulos en esta serie, va a ser justamente hablar netamente acerca de la persona de Jesús. Y ahí vamos a desarrollar esto. Otro de las razones por las que creo que es necesario conocer los fundamentos es que hay rechazo a la palabra doctrina, ¿verdad? Es que yo no quiero doctrina, yo solamente quiero conocer acerca de Jesús, del amor de Jesús.
Y estamos tergiversando, hemos puesto un rechazo a la palabra como tal, doctrina. Y lamento decirte, pero conocer del amor de Jesús es doctrina. Conocer acerca de las bondades de Jesús es doctrina. Conocer acerca de lo que Él hizo por mí, para toda la humanidad, eso es doctrina. Me dejo entender. Y si yo estoy rechazando la doctrina, estoy rechazando justamente a Jesús mismo. Porque Él en sí mismo, su enseñanza, su ser es el fundamento, la doctrina fundamental que mueve a la iglesia. ¿Por qué también? Porque hemos puesto mucho énfasis en las experiencias, ¿verdad? En las anécdotas, más que experimentar la palabra, más que sumergirnos en la palabra. Las experiencias han definido quién es Dios. Las anécdotas han definido quién es Cristo. Cuando la palabra es la que debe definir para mí quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que es para mí Él, quién es o quién representa a Dios, su palabra, no mis experiencias, porque mis experiencias son como el latido del corazón, algunas veces suena, otras veces desaparece, suena y desaparece, suena y desaparece, ¿verdad? Porque somos cambiantes, a menos que tengamos un estándar que me permita a mí conocer qué es lo verdadero y qué es lo falso. El propósito de esta enseñanza, esta es solamente una introducción antes de entrar al primer capítulo del día de hoy. El desarrollo o el propósito de esta serie de enseñanzas que vamos a desarrollar el día de hoy y los próximos domingos también, es que debemos de fortalecer las bases de la doctrina de nuestra fe para que podamos defenderla y podamos vivir en base a estas doctrinas que son fundamentales, que sin ellas nosotros vamos a fracasar. Algunos prefieren los mitos, ¿verdad? Otras las experiencias, otros prefieren los sueños y estos prefieren muchas veces inclusive a maestros que les rasguen los oídos, que les digan lo que ellos quieren oír, cuando la palabra siempre ha sido ofensiva, porque todos nosotros somos pecadores y Dios, la Biblia dice que Él es santo y como Él es santo, su palabra siempre va a ir en contra del pecado. La Biblia dice que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, nos ama a nosotros, pero Él no desea que nosotros vivamos bajo el pecado, porque el pecado tiene consecuencias, tiene condenas. Por ejemplo, esto que estoy hablando es doctrina. La doctrina acerca de la salvación, la doctrina acerca del pecado, me dejo entender. Todo esto tiene que ver con doctrina. Y no puedo yo tener a Jesús como mi Salvador si yo no he abrazado justamente la revelación de Cristo sin doctrina. La doctrina, entonces, concluimos que es tan importante que la abracemos, la afirmemos en nuestras vidas y vivamos siempre con respecto a ella. Estos, mis estimados hermanos, se convierten en los rudimentos de la doctrina de Cristo, como Pablo lo explica. Él visitaba las iglesias, fundaba las iglesias y él impartía estos rudimentos, estos fundamentos. Hablaba acerca de la persona de Dios, de la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, su revelación, la verdad acerca de su palabra. Él hablaba acerca de la salvación, del juicio, ¿verdad? Del perdón de nuestros pecados. Él hablaba acerca de la revelación que tiene que ver el pueblo de Israel, por ejemplo, los gentiles. Entonces él exponía de una forma obviamente plausible, una forma extraordinaria, una forma elocuente, una forma muy certera. Pablo lo hacía de esta manera y él compartía estas enseñanzas. Estos se convierten en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay un detalle, que cuando pasa el tiempo, estas personas que ya forman parte de la iglesia y ya aprendieron los rudimentos, empezaron a recibir visitas de diferentes personas que traían doctrinas erradas, doctrinas diferentes a las que Pablo les había enseñado. Entonces habían venido trayendo dudas sobre lo que Pablo les había enseñado. Entonces Pablo se ve obligado a escribir cartas, muchas de ellas, y él dice, ya ustedes sabiendo ser maestros, es necesario que vuelva a enseñarlos nuevamente eso. Ustedes ya debiendo de haber dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo, deben proseguir, avanzar, crecer, madurar espiritualmente. Una vez que ya tienen el conocimiento, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que no deberían ser movibles, son inamovibles. Los rudimentos no son algo que se debería desechar. Porque él dice, ya dejando, no implica que yo los voy a desechar, no, sino que yo ya he tenido claro esta enseñanza con respecto a los
los fundamentos, la he afirmado en mi vida, en mi corazón, están escritas, selladas en las tablas de mi corazón y prosigo. Nada ni nadie, fuera lo que venga, nada me va a hacer cambiar con respecto a estos fundamentos que ya Dios ha permitido que los aprenda. Amén. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado. La Biblia dice, el que cree estar firme, mira que no caiga. Es decir, Dios nos está mandando a que estemos siempre alertas de qué estamos escuchando, de qué estamos viendo, de qué estamos percibiendo, de qué estamos sintiendo inclusive. Porque no vaya a ser que todas estas cosas vayan a influir en lo que yo sé acerca de los fundamentos de la doctrina cristiana. Tengan cuidado, aún de nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros mismos nos podemos mentir, nos podemos engañar. Vamos al libro de Tito, por favor. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de esta manera. Retened de la palabra fiel, dice, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Este es justamente lo que Dios nos está permitiendo hacer, y así está regado a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios con respecto a la palabra doctrina. No está ajeno realmente a que nosotros podamos disfrutar de ella. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, yo voy a seleccionar maestros que me digan lo que a mí me gusta oír, lo que quiero que me digan, lo que satisfaga mi ser, lo que inclusive permiten aquello que oculta lo que yo estoy practicando en ese momento. Para mí es bien, pero la Biblia me dice que no está bien. Entonces busco un maestro que predique justamente acerca de esto, que sí está bien y avale el pecado que yo estoy cometiendo. Está como que rascándome el oído, trayendo satisfacción a mí. Por más que nos duela, por más que cuesta, nuestro deber es siempre vivir bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y si Él me dice que es rojo, yo lo creo que es rojo, a pesar que mis sentimientos y mis emociones me digan que es verde o azul. Yo sé que eso es un círculo. Dios me dice que es un círculo, pero muchas veces mis emociones me dicen que es un cuadrado. Obviamente estoy metaforizando. ¿De qué está hablando este? Estoy haciendo una metáfora de lo que representa esto. Puedes anotarlo ahí, puedes leer en tu palabra cuando en tus libretas de notas, Pedro capítulo 3, versículo 15. También puedes leerlo eso de ahí. Y básicamente lo que Dios nos está diciendo a lo largo y ancho de estos versículos bíblicos que estamos leyendo es que nosotros siempre debemos de estar dispuestos a ser defensores de la fe. Defensores ante aquellos que vienen e intentan hacernos cambiar con respecto a los fundamentos que yo abracé, y aún defensores contra mí mismo. Porque somos muy volátiles. La Biblia nos dice, ¿quién conocerá este corazón perverso? Este corazón es mentiroso, tiende a flaquear, tiende a mentir, tiende a desanimarse. Y si yo no estoy en control si Dios no está en control de mi vida, yo voy a tener el control de mi vida, voy a terminar destruyéndolo. Es tan necesario entonces que nos paremos firmes, cimentados sobre la verdad que es Cristo Jesús, mi Señor. Cuando dije al inicio, muchos se dejan llevar por las experiencias, por las emociones. No estoy diciendo que las experiencias y las emociones sean malas. Las experiencias y las emociones deben de estar alineados a la voluntad de Dios, alineados a la verdad de Dios. Si estas emociones tergiversan lo que está en la palabra de Dios, entonces debería yo procurar alinearlos, buscar a Dios, irme a su palabra. ¿Es correcto lo que yo estoy haciendo? ¿Es correcto lo que estoy sintiendo? Ayúdame, Señor. Eso es una forma, por ejemplo, de someterme, sujetar a la voluntad perfecta de Dios. Muy bien, con esa introducción entonces que acabo de dar,
Vamos a entrar al desarrollo de esta primera enseñanza y hoy ya vamos a estar hablando acerca de la existencia de Dios. Cómo como cristianos nosotros podemos defender, cómo podemos ser apologistas, es decir, defensores de la fe. Cómo podemos nosotros defender aquello que creemos que Dios existe. ¿Cómo lo podemos hacer? Y cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos justamente a Dios como tal, aquel que creó todo cuanto vemos, de verdad, todo cuanto existe. Creemos que hay un solo Dios, ¿verdad?, que está manifestado o revelado en tres personas. Esta afirmación que les acabo de dar ha sido el motivo de discusión y de rascadera de cabezas por siglos y años. ¿Por qué? Porque no es fácil de entender, pero realmente es un disfrute cuando aprendemos a descansar en ella, y hoy día lo vamos a tratar de escudriñar de qué significa esto. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó. En el principio Dios creó. Normalmente cuando nosotros empezamos, es como si yo me fuera a algún país que no conozco. Me iría viaje de repente a algún lugar o de repente a alguna presentación. Lo que normalmente yo haría fue presentarme. Bueno, yo soy Luis Miguel, vengo desde Tarapoto, desde Juanjuy o Pachiza, ¿verdad? Mis papás son tales y tales, y hoy día justamente la charla que voy a dar es porque he conocido, aprendido y bla, 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 bla. Entonces yo me presento. Pero lo que hace Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se toma la molestia de presentarse así, porque Él ya asume que nosotros le conocemos. Él ya asume que los seres humanos saben del Creador. Saben inconscientemente, inclusive, ellos saben acerca de la existencia de un Creador, porque todos nuestros ojos lo ven y nuestro inconsciente dice, no es posible que todo esto haya venido de la nada. Y este deseo, este sentimiento que tenemos, que está en nuestro inconsciente, también Dios lo ha puesto ahí, de modo tal que ninguno tenga excusa. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 23, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios, dice, es evidente dentro de ellos. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Verso 21, pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando él usa la palabra ellos en el verso 19, está refiriéndose a nuestra conciencia. Es decir, Dios puso en nuestra conciencia su existencia. ¿Por qué nosotros sabemos que existe un creador? Muchas veces yo, por ejemplo, puedo ver a mi pequeño, puedo ver la forma en cómo él se comporta, cómo él actúa, y a veces cuando nos sumergimos juntos a leer cuentos o a orar o a adorar, veo esta sinergia, cómo él fluye naturalmente, sin necesidad de obligarlo, sin necesidad. ¿Por qué? Porque este conocimiento ya fue dado en nosotros, el conocimiento del bien y del mal también, por ejemplo, y aún el saber de la existencia de un creador. Esto ya está dado en nosotros. Al crearnos el Señor, Él puso ese conocimiento de su existencia en cada una de nuestras vidas. El siguiente versículo que quiero que me acompañes a leer es Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, dice, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolas, En nuestra conciencia, entonces, Él no solamente nos dio el conocimiento de su existencia, sino también el discernimiento de lo bueno y lo malo, porque Él está haciendo un ejemplo en la vida de los
gentiles, porque aún ellos, cuando no tenían la ley, ya tenían ellos la ley en su corazón, porque Dios los había puesto, Él había dictado y los había puesto en su corazón. Ellos podían discernir lo malo de lo bueno. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún país que no conocemos o cualquier lugar, yo sé, y es natural para todo el mundo, que violar a un niño, por ejemplo, es malo. Maltratar a alguien está malo. Matar o quitarle la vida está malo. Robar es malo. ¿Quién le dijo a esa persona que robar es malo? ¿Quién le dijo a esa persona que matar, quitar la vida a alguien es malo? Que violentar sobre la vida de un niño es malo. ¿Quién le dijo? Todo esto ya está guardado en nuestro corazón. ¿Recuerdan cuando nosotros podemos irnos al Edén? Al momento del Edén, y Adán y Eva pues justamente desobedecieron cuando ellos fueron desterrados de la tierra prometida. Hay una parte en la que la Biblia dice en boca de Dios que ellos ya tenían entonces el conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento también fue dado a todos nosotros, y nosotros podemos tener el discernimiento del bien y del mal, de modo tal que ninguno tiene excusa. Cuando alguien viola, vas a ver a todo el mundo que va a salir de sus casas diciendo eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero van a haber algunas personas que se pararán y defenderán y llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso estamos viviendo estos tiempos. A pesar que ese conocimiento ya está sellado y sacramentado en nuestro corazón, intentamos darle la contra a esto que Dios puso en nuestros corazones. Y estos valores absolutos que Él ha puesto, hemos vivido negándolos y negándolos a pesar que han estado en nuestra conciencia. Y estamos muchas veces turbados. No sé si alguna vez tú te encontraste en esa situación, porque a pesar que tú creas que es correcto, pero ahí en tu conciencia dice que no está bien. ¿Acaso vivimos felices? No lo hacemos, porque aún sabemos que nuestra conciencia nos está perturbando y nos está diciendo que eso no está bien. No está bien hacerlo y vivir de esa manera. Acompáñame, por favor, al libro de los Salmos, Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4. Listo. Salmos capítulo 19 del 1 al 4 dice, voy a levantarlo un poquito. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, dice, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mira el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos sus juicios. Mira, pareciera una contradicción lo que él está diciendo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, si yo miro al cielo, estoy yo ante la revelación de la existencia de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, es decir, aún la existencia de este día me revela la existencia de Dios. Y este día me sirve como fundamento o aval para que al día siguiente yo siga creyendo que existe justamente un creador de todo. No hay lenguaje ni palabra. Es decir, no necesitamos que alguien venga y nos predique acerca de Dios existe, Dios existe. No, simplemente que abramos nuestros ojos, la abramos de verdad y miremos todo cuanto nos rodea, y esa verdad que estamos viendo nos va a revelar acerca de la existencia de nuestro Creador. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué manera se expresó, se escucha esta voz? Cuando podemos ver, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, mira el cosmos y el universo, mira cómo la tierra está tan equilibrada a tal punto de que se sostenga y permita la existencia de la humanidad. ¡Qué extraordinario! Esto es muy extraordinario. Simplemente yo no podría negar la existencia de Dios cuando veo. Un día yo fui topado con esta verdad. Dice que anteriormente nosotros estamos como con unas escamas en nuestros ojos que nos impiden ver lo que ocurre a nuestro alrededor o lo espiritual.
Estas escamas nos impiden ver la existencia de nuestro Creador. Pero un día estas escamas se caen, así como de Pablo se cayeron estas escamas. Un día se cayeron también en nuestras vidas y pudimos ver nuestro alrededor desde una óptica diferente, con un lente diferente. Antes yo miraba los árboles, qué aburrido. Antes miraba los cielos, no tiene sentido para mí. Ahora veo los cielos, contemplo el firmamento. Cuando sales a la noche y puedes ver todas las estrellas, dime si eso no te habla acerca de la existencia de un creador. Claro que sí, ¿verdad? Quiero detenerme unos minutos para hablarte acerca de algunos argumentos que permiten defender nuestra fe acerca de la existencia de Dios. Uno de estos argumentos es el argumento cosmológico, que esto lo postuló Santo Tomás de Aquino, que básicamente está ligado al principio de la causalidad, es decir, todo efecto tiene una causa, y que lo que hace es robustecer lo que anteriormente he dicho. Es decir, es lógico que la nada puede producir. A pesar que existan algunas personas que aún sigan creyendo que de la nada apareció, no. Siempre hubo un creador. De la nada puede hacer. Sí puede, Dios siempre estuvo desde el inicio de la creación y Él estuvo allí y Él creó todo cuanto vemos. Él dio la palabra y todo existió. En la expansión del universo, la luna, las estrellas, los planetas, el equilibrio cuanto existe, aun cuando Él nos dio el soplo de vida formándonos de un barro. Algunos ven, ¿verdad?, avances tecnológicos como, por ejemplo, Hyundai que fabricó un robot, no me acuerdo el nombre, y todos maravillados, ¡wow! Eso sí es inteligencia, mira cómo mueve, mira cómo se mueve la cabeza, mira cómo habla, a pesar que sea una simulación, ¿verdad? Y uno se asombra por eso, mira, pero qué inteligente, tuvo que haber un creador. Pero cuando nos vemos a nosotros y decimos, no creo que exista un creador, nosotros somos producto de la nada. Pareciera tonto, pero esto existe, esto pasa. ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar? Tú puedes mirar tu mano y la maravilla que existe acá, tendones, articulaciones, huesos, el fluido de nuestra sangre, todo está ahí puesto con un propósito y está diseñado y creado por alguien. Tuvo que haber existido alguien para hacer la mano que yo tengo, para hacer el ser que tú eres. Tuvo que haber existido alguien. La ciencia, por ejemplo, ha descubierto la existencia que el universo tuvo un comienzo. Alguien postuló, ¿verdad?, esta teoría, por ejemplo, acerca de Big Bang. Y todos los agnósticos o los ateos, bien, con eso estamos probando que justamente Dios no existe. Cuando todo esto se volteó la torta, ¿verdad? Porque esto aduce de que hubo un comienzo, hubo un inicio. Y para que existiera un comienzo, un inicio, tuvo que haber alguien que cause este principio, este inicio. Y nosotros que somos cristianos y defendemos la existencia de Dios, creemos que aquel que dio vida, y obviamente por lo lógico está dentro del concepto de la existencia de Dios, Él es el quien dio vida a todo cuanto vemos. Y esto es problemático para los que no creen en Dios. Empezar con este argumento, que es el argumento cosmológico, va a hacer que duden con respecto a los pensamientos que están teniendo. Y es necesario que nosotros lo conozcamos para presentar defensa ante todo aquel que lo demande. La única explicación, dice un premio Nobel, la única explicación a la existencia del universo, tal como lo conocemos, es la existencia de un Dios omnipotente y omnisciente. Henry Mernagel. ¡Qué extraordinario! Aún aquellos que son científicos, conocedores de todo esto, no es que están, mira, ahora yo lo he descubierto, yo lo he inventado. No, simplemente estamos encontrándonos con las verdades que ya fueron dadas desde el principio. No hay algo que nosotros podamos crear, nos encontramos con lo que Dios ha creado. Otro argumento muy conocido también es el argumento teleológico, y que básicamente teleo implica fin o propósito. Es decir, si nosotros nuevamente recurrimos a la misma enseñanza, si vemos el universo y vemos cuanto vemos, aún la ubicación de los planetas, aún por ejemplo, la luna. ¿Para qué es la luna? Bueno, la luna está dada para hacer estos encuentros románticos, a salir y pasear.
Lo podemos hacer y puedes inspirarte. Claro que sí, no quiero matar el romanticismo, pero más que procurarnos a nosotros un encuentro romántico con la persona que amamos, lo que está la luna tiene un propósito. Permite que la Tierra esté inclinada 23 grados y permita, por ejemplo, lo que nosotros conocemos las 4 estaciones del año. Esta inclinación permite nuestra supervivencia. Simplemente la posición de la luna, tal como está, equilibrada, el kilómetro correcto, la longitud correcta, el diámetro correcto, aún la profundidad de los mares, tiene una razón de ser. Los oleajes, tal como vemos, el mar tiene un propósito también. Toda la basura que ocurre o que nosotros tiramos y que la misma naturaleza pues se desecha, las olas vienen y los llevan a las profundidades del mar y el plancton y todos los organismos que están dentro pues lo consumen y lo trituran. Tiene un propósito. Sí, ¿qué tal si vemos, no solamente ver el universo, sino nosotros nos podemos ver nuestras manos, nuestras orejas, nuestro oído, nuestra mente, todo tiene un propósito. Todo fue dado para un propósito. El páncreas, nuestro organismo, nuestros intestinos, el corazón, los pulmones, los riñones, cada cosa tiene un propósito. Entonces, este argumento, que es el teleológico, defiende entonces que cuando analizamos el universo aún a nivel macrocósmico o aún a nivel microcósmico, cada cosa tiene un propósito y tiene un fin. Y esto nos revela que nada está al azar. El diseñador lo creó para un propósito específico. Y obviamente, esto nos revela la existencia de un creador y creemos que nosotros hemos sido diseñados por Dios con un propósito aquí en esta tierra. No vivimos solo para gastar el aire de otros, vivimos bajo un propósito. Amén. El tercer argumento es el argumento moral. Este argumento lo que hace es defender o postular que en nuestra conciencia tenemos el saber o el conocimiento del bien y del mal, justamente lo que decía al inicio. Aquí estamos dividiendo por diferentes tipos de argumentos en la que nosotros podemos defender acerca de nuestra fe en la existencia de Dios. Como les dije, si nos vamos a cualquier país, en cualquier lugar, sabemos que la violación entre una persona, que matar a una persona está mal. ¿Quién puso ese deseo? Si nosotros hemos sido una predilección de la Madre Tierra y la Madre Tierra nos dio, la Tierra en sí mismo no puede darnos un propósito. Me dejo entender. Dios dice que nos formó del polvo de la tierra, pero hubo un momento en el que Él nos dio soplo de vida. En ese soplo de vida, Él no solamente nos estuvo dando vida, Él nos estuvo dando propósito, Él nos estuvo dando una razón de ser, Él nos estuvo dando el conocimiento del bien y del mal, Él nos estuvo dando el conocimiento de su existencia misma. Amén. Esto es Dios. Él nos permitió que seamos formados por Él y para Él. Esto implica que tuvo que haber alguien que me haya dado todo esto. La tierra no pudo habérmelo dado, nada de esto. En pocas palabras, Él es el dador de la ley, Él es el dador de todo cuanto vemos. Y Él nos creó primeramente, ¿para qué? Con una razón de ser. Él nos creó también con el conocimiento del bien y del mal. Y Él nos creó y nosotros no hemos venido de la nada. Tenemos un creador y ese creador es el Dios Todopoderoso. Ahora esos básicamente son uno de los 3 principales argumentos que me gustaría que lo puedas aprender, ¿verdad? Para poder defender tu fe acerca de la existencia de Dios. Ahora quiero centrarme en conocer acerca de los atributos de Dios. Conocer los atributos de Dios va a darme a mí una firmeza muy certera con respecto a defender o a seguir creyendo en la existencia de Dios. Número 1, Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios es autoexistente y autosuficiente. Nosotros sí no tenemos la potestad de vivir por nosotros mismos, solo Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Mire lo que dice en Hechos capítulo 17 versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Nosotros entonces necesitamos de Dios.
Y vivimos por Él y para Él. Y en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Pero muchas veces nosotros intentamos humanizar a Dios, ¿verdad? Dios necesita de mí, de mi participación. Dios necesita que me levante. No, Dios no necesita nada de ti. Porque Él es un ser perfecto. Lo perfecto no necesita nada. Y vamos a ahondar justamente en ese principio. Por ejemplo, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, Él está diciendo, yo no necesito de nadie. Él no me necesita a mí para salvar al mundo. Sí, es que Dios me necesita. Es un buen argumento para poder animar y motivar a los demás, pero es una muy mala teología. Dios no necesita de mí. Yo sí necesito de Dios. Y es un privilegio, obviamente, ser usado por Dios. Ese es otro asunto. Que Dios nos use. Él nos usa no porque necesite de mí. Es más, Él puede levantar aún de las piedras, profetas, predicadores, salmistas. Él puede levantar aún de las piedras. Él no necesita de mí. Nosotros sí necesitamos de Dios. Tal vez esto vaya a hacer que algunos se rasguen las vestiduras, pero Dios no necesita tu adoración. Él no necesita ser adorado. ¿Qué? Él no necesita ser adorado. Tú sí necesitas adorar a Dios, que es muy diferente. Amén. Él no necesita ser adorado. No es que cuando nos ve, mira cómo no me adoró, oh, cómo me duele, entonces estoy incompleto, estoy insatisfecho. No, Él es perfecto. Él no necesita nada. Ni siquiera Él necesita nuestra adoración. Nosotros sí necesitamos adorarle a Dios, que es muy diferente, ¿verdad? Es cambiar la perspectiva aún de nuestra adoración. El Señor necesita que tú te levantes, el Señor necesita que tú le ores, es como si Él tuviera un problema de autoestima. No, Dios es un ser perfecto y como es perfecto, Él no necesita de nada. Punto con eso. Porque nos gusta humanizar a Dios, ¿verdad? Como yo necesito el abrazo fraterno de mis padres, necesito que mis niños vengan y me abracen, entonces concluyo de que Dios también necesita de la misma manera en como yo lo necesito. No, Él es el Padre perfecto, el soberano, el creador, el todopoderoso. Él es el perfecto y no necesita de nada. La perfección no necesita de nada y Dios está como lo estuvo en el principio, y lo está ahora y lo estará siempre, contento en sí mismo. Amén. Entonces, ¿para qué nos ha creado? Si Él no necesita de mí, ¿para qué nos ha creado? Porque Dios es amor. Y el principio del amor tiene que ver con compartir. Y Él nos creó porque Él desea compartir de su amor con todos nosotros. Y nosotros somos justamente eso. Nos creó para que Él comparta su amor, porque Dios es amor. El amor se comparte y ese es uno de los principios del amor. El segundo atributo que Dios tiene es que Dios no cambia, es inmutable. Dios es inmutable. Me gustaría que puedas anotar todo lo que estamos enseñando, por favor. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Números 23:9, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Él no cambia. Nosotros sí cambiamos de mente. Un día de repente hemos tenido nuestros ahorros, hemos trabajado esmeradamente, hemos trabajado trasnochando para ahorrar y comprarnos un carro. Compro el carro que me vi por internet, averigüé, es el modelo extraordinario, la velocidad en su punto, el equilibrio del ahorro en su punto, el color tal como me gusta. Me voy a la tienda comercializadora, adquiero el bien, me voy a mi casa, pasan los días y entonces sale una publicidad que hoy un carro mucho mejor, entonces mi mente cambia. Aquello que yo creía que era perfecto, entonces cambia, entonces estoy desanimado, ya no tengo esa misma satisfacción que al principio tenía, ya no lo cuido como al inicio, cuando se compra algo nuevo, lo cuidamos, ¿verdad? Todos los días lo estamos limpiando y por favor no lo rayes, ya luego lo descuidamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo mejor. Nuestra mente cambia, pero Dios no cambia. Hoy podemos estar animados, pero mañana podemos estar desanimados. Hoy podemos decir, Señor, te alabo con todo mi corazón. Mañana pasamos un momento de tribulación y no tenemos ni siquiera ganas de levantar la mano. Cuando oramos, a veces pensamos que nosotros estamos haciendo cambiar de idea a Dios. Y no es así.
¿Qué es lo que hace la oración? La oración no cambia la mente de Dios. Lo que hace la oración es alinearnos conforme al propósito de Dios. Muchas veces a través de la oración intentan manipular a Dios y pensamos que cambiamos sus motivaciones. Y Dios nos mira. Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que debemos de hacer en la oración es aceptar la voluntad de Dios y Él va a ir alineando nuestras vidas. No sé si a ti te pasa cuando a veces estamos pasando por tribulaciones en nuestra casa y oramos, Señor, por favor, te pido que tú cambies esta situación, cámbialo. Dios no cambia, Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, si está dentro de la voluntad de Dios la situación que yo estoy atravesando vaya a cambiar, no es que nosotros le hayamos cambiado a Dios, no, Él ya sabía que esta situación iba a mejorar. Él sabía que las tribulaciones que estoy pasando van a terminar. Y cuando yo oro, encuentro ese alineamiento, esa sinergia con respecto a la voluntad de Dios, entonces descanso en sus principios. Aceptar esto hace que nosotros vivamos tranquilos, menos irritados, en paz, en aquella paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ir viendo varios atributos, en algunos de ellos vamos a profundizar un poco más. El tercer atributo es que Dios es omnisciente, es decir, Dios lo conoce todo. Sí, Dios lo conoce todo. Inclusive, antes de que nosotros nazcamos, Él ya sabía que el día de hoy, siendo 9 de agosto, siendo ya las 11 de la mañana, Él sabía que nosotros este día estuviéramos sentados, o lo que tú estás haciendo, mirando esta predicación, conociendo acerca de los fundamentos de la palabra de Dios, fundamentos de nuestra fe. Él ya lo sabía, Él tenía el conocimiento, Él tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Él ya lo sabe todo. Él ya lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo. Antes de que nazcamos, entonces ya tenía el conocimiento de todo lo que nosotros vamos a hacer. Y Dios no puede aprender nada. Él no puede aprender nada. Entonces cuando yo voy, oro y cuento de mis hijos, Señor, tú sabes cómo es Él, mira cómo Él es Él, mira, el Señor tiene un montón de dificultades, pasa por estas cosas. Y a veces nosotros lo hacemos creyendo de que estamos educando a Dios. Señor, mira, te estoy presentando a mi hijo, mira, él es así, así y así. Creemos que estamos revelándole a Dios. Dios, pero mira, no tenía este conocimiento acerca de él. Y la verdad es que no, Dios sabía, pero es necesario que nosotros oremos y vayamos ante Dios y le presentemos a nuestro hijo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de nuestro hijo, Él va a ir alineando conforme a su voluntad. Yo voy diciendo, sí, Señor, mira, este es un borracho, un bueno para nada, mira, Señor, te presento. Y Dios va a ir alineándonos y nos vamos a ir dando cuenta, no, este hijo es tuyo. Señor, este hijo es tuyo, tú lo has creado conforme a tu voluntad, está diseñado bajo tu propósito. Entonces nuestras oraciones van alineándose. Algunas veces lo presentamos como el peor y luego vamos cambiando nuestra oración y vamos viendo, Señor, esto es tu hijo, ayúdalo, Señor, que esté siempre conforme a tu propósito. Señor, si tu voluntad es que Él cambie, Señor, hazlo, ayúdame a descansar en tu propósito. Creo en tu palabra, creo en tus principios. Salmos capítulo 139 versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, antes siquiera de que yo me vaya a cerrar en mi habitación y poder orar por él, él ya sabía todos los pensamientos que yo iba a decir. Pero a Dios le encanta escucharnos. Es necesario que nosotros siempre estemos orando, en comunicación con Dios. Amós capítulo 4 versículo 13 dice: porque he aquí el que forma los montes, el que crea el viento, el que anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él se pone como el que está en todo lugar, en todo momento, y Él dice, anuncia al hombre su pensamiento. Es decir, aún los pensamientos que nosotros tenemos, tarde que temprano iban a llegar, y Dios sabía que esos pensamientos tarde que temprano iban a llegar. Él sabe todo de nosotros. El cuarto atributo de Dios es que Dios es omnipresente. Salmos capítulo 139, para que lo anoten, Dios es omnipresente. Omnipresente.
Salmos capítulo 139, versículos del 7 al 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Recuerda el principio, Dios es omnipresente. Él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En pocas palabras, a todo lugar que yo me vaya, el Señor siempre está ahí. Él siempre está presente, Él es omnipresente. ¿Eso qué implica? Aun cuando estoy a altas horas de la noche, creyendo que estoy solo y que nadie me ve, estoy viendo una página que no debería entrar, viendo revistas que no debería ver, pornografía, en pocas palabras, debes saber que Dios también está ahí. Aun cuando yo mienta, estoy en mi trabajo, o adultere, o saque los pies del plato, o mienta a mi esposo o a mi esposa, debes saber que Dios está ahí. Nada se escapa de su conocimiento. Él está siempre presente, Él está en todo lugar. Aun si yo subiera a los cielos e intentara escaparme, ¿cómo podrías escaparte de Él? Si Él creó el universo, Él está ahí. Por más si te fueras a miles y miles de años luz, ahí estará Él presente. No podemos escaparnos de Dios. Él está presente, Él conoce todo de nosotros. El quinto atributo de Dios es la omnipotencia de Dios. Es decir, Dios es omnipotente. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Esto no es lo mismo que decirle a Dios, pues, que Él va a sanar a todo el mundo, o que Él literalmente va a darme todo lo que yo quiero, porque Él lo puede hacer todo. No es lo que yo quiero, sino es lo que Él desea hacer. Que me lo dé o no me lo dé, eso ya recae solamente en Él. Que me sane o no me sane, eso ya recae en su solo propósito. Si Él tiene el propósito de darme sanidad o de darme lo que yo necesito, pues en Él descansaré. Amén, porque Dios es omnipotente. Otro de los atributos de Dios es acerca de su santidad. Es decir, Dios es santo. Este propósito, este atributo debemos de verlo con mucho cuidado, porque la santidad implica apartado, diferente, que no es lo mismo, no es común, no es ordinario. Es decir, no hay nada ordinario cuando se trata de Dios. Cuando se trata de Dios siempre es extraordinario, siempre es extraordinario. Jamás debemos de perder de vista esta verdad, la santidad de Dios, porque esto implica conocer esta gran verdad, que si Dios es santo, entonces no puede estar con un pecador. ¿Por qué? Por el atributo que Él tiene acerca de su santidad. No hay nada santo, no hay nada puro que pueda estar en medio de algo que es sucio, algo que es pecado. Por eso es que Dios, para que podamos tener esta cercanía, Él envía a su Hijo Jesucristo y a través de Él nosotros podamos tener cercanía con Dios. Es decir, Dios ya no mira nuestro pecado, sino mira la perfección y la santidad de su Hijo Jesucristo. El séptimo atributo tiene que ver con la soberanía de Dios. Es decir, Dios es soberano. Dios tiene el derecho y tiene el poder de hacer lo que quiere, en la hora que quiere, en el momento que quiere, con las personas que quiere. Nosotros no podemos cuestionarle. No podemos cuestionarle. ¿Cómo podríamos cuestionarle a Dios? Por ejemplo, a Job se le ocurrió cuestionar a Dios. Él estaba atravesando algunas dificultades, a pesar que era un hombre muy millonario, tenía familia, tenía ganado y tenía muchas posesiones. Él decidió cuestionar a Dios, se le ocurrió cuestionar a Dios. Le hizo una serie de preguntas a Dios, le preguntó acerca de las dificultades que él estaba atravesando y pareciera que Dios no estuviera con él. Porque Job decía, mire, yo soy un hombre justo y he hecho tantas y tantas cosas. Él defiende su justicia, en pocas palabras. Y pareciera que Dios no escucha sus preguntas. Le estuviera haciendo oídos sordos a lo que Job le estaba preguntando. Pero una vez que ya, me imagino de repente cansado por las preguntas y serie de cuestiones que le hace Job, Dios decide responderle, pero no a sus respuestas, sino Él decide responderle con preguntas. Y le da una serie de preguntas, una tras otra, 63 preguntas para ser más exactos. Una tras otra, le hace preguntas a Job, como para que Job quede pues anonadado por lo que le acaba de decir Dios. Job tenía unas preguntas tan simples, pero Dios viene y le hace unas preguntas mucho más profundas. Las preguntas de Job tenían que ver con un poco de duda. ¿Dónde estás tú, Dios? Y todo ello. Y Dios viene y ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Cuando yo puse
cada cosa que existe en su lugar. ¿Dónde estabas tú? Y Job pues se da cuenta de que no, y concluye de que no puede cuestionar a Dios y se arrepiente de todo ello, inclusive en ceniza. Es así la forma en cómo él concluye, Job. Y se pone a prueba inclusive su fidelidad, y él decide hacerlo después de haber conocido que la soberanía de Dios está por encima de lo que yo crea acerca de él. El octavo atributo tiene que ver con su justicia. Es decir, Dios es justo. Dios es justo. Todo lo que Él hizo es con justicia. Dios no es un juez como el que nosotros de repente conocemos y podemos comprarle con dinero debajo de la mesa. Dios es justo. Un juez justo lo que hace es darle la sentencia al culpable o darle la sentencia correcta a la persona de acuerdo a la ley. Un juez justo cumple la ley a cabalidad. Y Dios es un Dios justo. Por eso es que Él no deja sin castigo al pecador. Si hay pecado de por medio, hay un castigo que le se avecina. Por eso es que, por más que nosotros hemos pecado, decimos, pero ya en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos nueva criatura y cada pecado que yo cometí se queda en la nada y asunto arreglado. Es como si nosotros le estuviéramos jugando una mala pasada a este juez. Dios no es un juez que podemos sobornarle, no. Él va a cumplir con su palabra y va a cumplir con su ley. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lamentablemente, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia, ¿no? Que Cristo murió por nosotros y Él justamente nos da la salvación. Y Él cuando mira nuestro grado de culpabilidad, hizo esto, cometió estos pecados, ¡wow! ¿Qué le corresponde? La muerte. Y se presenta a Cristo como nuestro abogado y dice, yo ya di mi vida por Él. Y entonces nosotros somos salvos a través de Cristo. No lo entendemos, ¿verdad? No, como les dije, Dios nunca en todo largo y ancho de la palabra Él nos pide que le entendamos. No nos pide, Él, por favor entiéndanme. No, Él nos dice, crean en mí, confíen en mí. Esta verdad o este propósito de Dios o este atributo de Dios nos debería ayudar a repensar la forma en cómo estamos viviendo. A veces decimos, Señor, ¿por qué eres injusto conmigo? Mira cómo me va, eres muy injusto. ¿En serio? Eres injusto conmigo, mira cómo me está pasando estas cosas. ¿Y por qué no te tendría que pasar a ti? ¿Por qué no te tendría que pasar esto? ¿Por qué no tendrías que pasar por turbulencias, por enfermedades? ¿Por qué no tendrías que pasar? ¿Sería una injusticia que pasases por eso? Porque ocurre algo particular. Justo cuando estamos enfermos o estamos en necesidad, recién nos acordamos de Dios. Queremos ser los más siervos posibles, los más fieles posibles, pero cuando todo nos va bien, no queremos nada de eso. No nos llama la atención acerca de Dios. Y muchas veces las enfermedades y las tribulaciones es la forma en cómo Dios nos atrae. Él necesita recordar que dependes de mí. Necesitas recordar que yo soy tu Señor. Muchas veces las enfermedades y las tribulaciones nos gritan fuertemente, hijo, hija, arrepiéntete y no des la espalda a Dios. El noveno atributo de Dios es que el Dios es infinito. Dios es infinito. Dios no tiene límites. No hay nada que pueda limitar a Dios. Es más, la Biblia dice, no hay nada más ancho, más profundo, más grande, ni más pequeño. No hay nada que se compara a Él. Si tú me muestras algo que es grande, yo te mostraré a Dios y Él es mucho más grande. Si tú me muestras algo pequeño, yo te mostraré a Dios y Él es mucho más pequeño y nunca lograremos conocer la profundidad de Él. Amén. Si tú me muestras algo alto, yo te mostraré a Dios es mucho más alto. No hay nada que se compara a Él. Todo lo creado es finito. Lo que conocemos de Dios es lo que nuestros límites nos permiten. Imagínate que tú eres esta circunferencia y lo que conoces de Dios solamente es lo que tus límites te permiten conocer. No conocemos toda la magnitud de Dios. No lo podemos saber. No lo podemos saber. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Conocemos a Dios solo lo que nuestros límites nos permiten hacer. Lo único que podemos hacer es darle gloria, honor, poder. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y el último atributo de Dios, el décimo atributo de Dios es acerca del amor. Dios es amor. Es tan sencillo como es uno de los versos más pequeños de repente que están escritos en la Biblia, aparte del que Jesús lloró, también es Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Implica que cuando Dios aplica su justicia, nunca se olvida de este otro propósito, este principio de Dios, que Él es amor. Cuando Él es justo, también es amoroso. No es que Dios es justo un día, amoroso el otro, celoso el tercero, soberano el cuarto, omnipotente el primero. No, Él es todos estos atributos en este mismo momento, en el mismo tiempo. Cuando aplica su justicia, también aplica su amor. Y este es el amor de Dios, el amor tan profundo que siempre nos lleva a quedar admirados, sorprendidos acerca del amor de Dios. ¿Cuánto mide el amor de Dios? Es muy grande que no lo podemos entender, a tal punto de que decidió entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, de tal manera. Si alguien se pregunta, ¿pero qué tanto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Lo dice el verso siguiente, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la dimensión del amor de Dios. Un amor que está dispuesto a salvarnos. El 11º atributo acerca de Dios es su fidelidad. Dios es fiel, es decir, Dios es constante. Todo lo que Él prometió significa que Él lo va a hacer, lo va a cumplir. Lo que Él ha prometido nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Sus promesas siempre son y se cumplen en el momento, en el tiempo en el que Él considere correcto. Les puse el ejemplo, ¿no? Si alguno dice, pues yo me voy a tirar de un edificio en fe y yo creo que Dios me va a sostener, Dios me va a socorrer. Y Dios dice, pero yo nunca te he prometido eso. ¿Por qué te tienes que tirar de ahí? Me dejo entender, no tenemos que sacar de lo lógico. Dios siempre está alineado muchas veces conforme a sus principios. Él no va al punto de la locura. Mucho cuidado con eso, que hemos visto a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Fe, entonces, no es creer lo que yo quiero hacer. Fe es creer lo que Dios ha prometido que va a hacer, que es diferente. La fe es explicada en Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, eso no es simplemente hacer una declaración positiva, lo que no veo, entonces lo creo, lo que no estoy viendo, lo voy a tener. No, es creer en aquello que Dios nos ha prometido que lo va a hacer. Es muy diferente. Amén. Les había mencionado que Hebreos capítulo 11, que es justamente lo que estamos leyendo, es un resumen de toda la fe. Puedes leer todo el capítulo bíblico. Es el resumen de la fe. Ahí dice, por la fe Noé, ¿verdad? Construyó este barco. Por la fe Moisés. Por la fe Abraham. Y menciona una serie de nombres. Pero estos hombres descansan en una promesa. Imagínate a ti que se te ocurra pues irte a la playa, no sé, y empezar a construir un arca y decirte, Dios me ha mandado, cuando Dios no nos dice, no te da aval para que tú creas que Dios te ha dicho que tú debes construir un barco, un arca. Me dejo entender, Dios nos va a dar aquello que nos ha prometido y que está revelado en su palabra. El último atributo, y nos vamos a dentro de los muchos, el último atributo es que Dios es perfecto. Dios es perfecto, así como Él es santo, Él es perfecto. Todo lo que Él hace es incuestionable, es perfecto. No hay nada que Él haya hecho y que sea malo. Todo lo que Dios ha hecho, dice la Biblia, es bueno y bueno en gran manera. Su perfección es nuestro estándar. Si hemos creído que, por ejemplo, mi honradez tiene que ser tal como la honradez del hermano o del fulano del sultano, no. Mi honradez tiene que estar elevado al nivel de la perfección de Dios. Por eso dice Pablo, no, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto.
¿Quién es perfecto? Nadie, pero debemos de apuntar hacia allá. Si hemos logrado un nivel, un peldaño en el amor, en la práctica del amor, y digo, bueno, ya estoy satisfecho con esto, entonces terminó mi tarea de practicar el amor. Entonces veo el estándar de Dios como es perfecto en amor. Entonces digo, wow, el estándar del amor de Dios es inquebrantable, es muy superior. Entonces sigo escalando, sigo aspirando a más, nunca me detengo, prosigo a la meta ante el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminando ya esta parte acerca de los atributos de Dios, vamos a hablar un concepto acerca de la Trinidad de Dios, de la Trinidad. ¿Qué implica la Trinidad? ¿Por qué nosotros abrazamos en fe y creemos este principio o este fundamento? Implica que Dios es uno en esencia y tres en persona. Por siglos y años esto ha rascado la cabeza a muchos, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a ir sumergiéndonos poco a poco. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, este es el Shema de Israel, oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero, nosotros debemos de ser conscientes de que creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Sin embargo, dentro de esta sola unidad, Él ha revelado que hay tres personas. En esta unidad, Dios ha revelado que hay tres personas. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí hace mención de las tres personas de la Trinidad. Es un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, pero en esencia, tres personas. Tanto es así la importancia de considerar estas tres personas que aún para bautizarnos debemos referirnos a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno es superior al otro, aunque hemos visto que han actuado subordinadamente en formas diferentes y en diferentes espacios de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo, por ejemplo, sigue subordinado aún a la persona del Hijo y a la persona del Padre, pero no le falta nada que el Hijo y el Padre tengan. El Hijo es subordinado al Padre, pero no le falta nada lo que el Padre tiene. Cada uno de esos tiene la completa deidad, la completa autoridad, poder y soberanía que recae en cada uno de ellos. Dios Padre, por ejemplo, es revelado en el Antiguo Testamento. Ni qué decir de Jesucristo, también desde el inicio. Cuando comparamos, por ejemplo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hace referencia, por ejemplo, a Génesis 1:1 y a diferentes versículos que están en todo el largo y ancho del Antiguo Testamento. Ni qué decir del Espíritu Santo, por ejemplo, en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si el Espíritu es eterno, implica entonces que Él es Dios. Pero muy diferente a estos atributos, a estos atributos que también tiene el Espíritu Santo, los vamos a ver en su debido momento. Hay principios o fundamentos que vamos a tratar exclusivamente acerca del Espíritu Santo. Pero estamos viéndolo a grandes rasgos porque lo vamos a ver detenidamente en los próximos domingos. Entonces, la Trinidad nadie lo ha podido entender. Es muy difícil de comprender. Es más, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, él dice, si tratas de entenderla, perderás la cabeza, pero si tratas de negarla, perderás tu alma. ¿Qué prefieres perder? La idea es que no perdamos ninguna de ellas, ¿verdad? Sino que abracemos en fe aquello que ha sido revelado en su palabra. Una anécdota muy pequeña que San Agustín escribe, ¿no? Dice, él tiene un sueño, una visión, pero está representado en eso. Dice, él en este cuestionamiento con respecto a la Trinidad, él sueña o tiene una visión que está caminando por la playa y entonces ve a un muchachito, ¿verdad? Que ha cavado un hoyo y entonces con un balde en mano corre al mar y viene corriendo y intenta meterlo en este hoyo, corre y intenta meterlo en este hoyo, corre, intenta meterlo en este hoyo. Y él dice, pues niño tonto, ¿qué estás haciendo? ¿No ves lo que estoy haciendo? Estoy intentando meter toda el agua de este mar en este pequeño hoyo. Pero, niño tonto, eso es imposible. No puedes hacer eso. Y tú sigues cuestionándote acerca de la Trinidad. ¿Cómo se te ocurre a ti entender un misterio tan grande y tan profundo, meterlo en esa pequeña mentecito, cabecita que tú tienes?
Dios dice desde el principio que Él reveló esta pluralidad que estamos leyendo. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios que se está leyendo acá en el original significa Elohim. Elohim, Dios, y que lo que básicamente es la representación de un nombre plural. Y luego el verbo que es crear, que básicamente se traduce en su original como es bara, es el singular, es decir, el sujeto está en plural y el sujeto está en plural y el verbo está en singular. ¿Qué es esto? Porque lo normal, por ejemplo, puede ser una aplicación a nuestro tiempo. Nosotros, si estuvimos 3 personas acá, nosotros fuimos al mercado. Y en esta enseñanza, en esta forma en como está escrito acá, sería nosotros fui al mercado. Pareciera que no tiene sentido, pero así es como está escrito. Es decir, en pocas palabras, nosotros, lo que está diciendo nosotros, entonces, es decir, tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. La revelación entonces de la existencia de las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un fundamento al cual debemos de abrazar y creer con todo nuestro corazón. Podemos llegar a la conclusión que tuvo Tertuliano: si tratas de entenderla, perderás la cabeza, pero si tratas de negarla, perderás tu alma. Abracemos con fe y en fe acerca de esto. Eso nos da una idea entonces de la importancia que marca la diferencia entre el Dios que nosotros creemos y el Dios que cree el común denominador, o las personas, o los musulmanes, o cualquier otra persona. El Dios que nosotros creemos, Él es el que está revelado en la palabra de Dios, el que creó todo, el que sostiene todo, el que mueve todo. A Él nosotros hemos decidido dedicarle nuestra vida. Está de moda, por ejemplo, ahora creer que nosotros podemos orar al mismo Dios de los musulmanes o al Dios de cualquier otra secta. No, nosotros oramos y adoramos al Dios que ha sido revelado en la palabra de Dios. A ese Dios nosotros adoramos. Mis estimados hermanos que nos están viendo allá, este principio, este fundamento acerca de la existencia de Dios es crucial, es importante. Y deberías de creer con todo tu corazón. Si has tomado notas de algunas de las cosas que hemos visto, me gustaría que puedas profundizarlo en tu casa, profundizarlo mucho más y presentes defensa ante todo aquel que demande cuestión sobre este asunto. Dios es el soberano, el todopoderoso. Y Él ha decidido entregarnos la vida de su Hijo, que es la tercera persona o la segunda persona de la Trinidad, para que nosotros vivamos y seamos perdonados de nuestros pecados por Él y para Él y por medio de Él. Gracias por acompañarme en este primer capítulo de esta lección, Fundamentos de nuestra fe. Yo soy Luis Miguel y estoy aquí para servirte. Dios te bendiga.